Muy buenos días, sean bienvenidos a esta, la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente a hoy, miércoles 19 de diciembre del 2018. Y como cada mañana tengo la gratísima compañía de mi amigo José Luis Arévalos. José Luis, qué gusto verte esta mañana, como siempre. Buenos días. Muy buenos días, Luisa. El gusto es mío, el privilegio de poder estar compartiendo contigo y, por supuesto, con todos nuestros amables televidentes que nos siguen regularmente en este espacio informativo. Indudablemente que ya se acerca la Navidad, la Nochebuena, y hay cada vez más emoción, más energía, más felicidad. El día de ayer, me atrevería a decir, en este mes, me parece a mí, Luisa y amables televidentes, que fue uno de los días de mayor tránsito vehicular en la ciudad. O sea, de lo que yo pude palpar, de lo que yo pude constatar, el día de ayer, pues prácticamente a mí me parece que hubo mucho tránsito y se atascaban algunas partes de la ciudad de Guayaquil. Hasta altas horas de la noche, inclusive. Seguramente, imagínate, hay mucho movimiento por el tema comercial. La gente de una u otra manera busca hacer sus compras de último momento. Sobre todo y porque más allá de que no hay que perder el verdadero sentido de la Navidad, que es el amor, que es la unidad, que es el compañerismo, la fraternidad, el respeto, tampoco es menos cierto que siempre los más pequeños en el hogar son los que esperan, aunque sea un detalle, un regalito, claro, un juguetito para los niños. Y yo creo que por ahí apunta un poco el tema, ¿no? La gente está apurada comprando los regalos precisamente para los más pequeños de la casa. Claro que sí. A propósito de apurados, vamos de inmediato, ¿qué le parece, mi querida Luisa Bartelidente, a revisar los titulares? Porque ya la producción está que me dice, vamos de inmediato. Este día, señoras y señores, vamos a contar lo siguiente. Tenemos así, señoras y señores, el desarrollo de la información. Presuntos sacapintas asaltaron a un ciudadano y se llevaron más de $12.000. Esto en el sur de la capital de la República. Además, desarticulan una banda que mantenía en zozobra las carreteras de Los Ríos y Santo Domingo. El último asalto fue en un bus interprovincial. Y además, señoras y señores, detienen a 35 personas vinculadas con el transporte de droga en alta mar. Esto se lo vamos a contar más adelante, señoras y señores, pero vamos de inmediato con el pensamiento del día que nos tiene Luis. Adelante contigo. Claro que sí, y escuchen el pensamiento del día de hoy. Selecciona muy bien tus batallas. A veces tener paz es sin duda mucho mejor que tener la razón. Bueno, y este es el pensamiento del día que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de tener paz en el corazón. Y ahora sí, José Luis Arévalos nos tiene el detalle de las informaciones. Adelante, José Luis. Muy bien, entonces vamos con el desarrollo de la información. Les comentamos que el precio de la gasolina extra y Ecopaís se incrementará de $1.48 a $1.85. Así lo dio a conocer el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien aseguró además que el diésel del transporte público y el gas de uso doméstico no se verán modificados. Veamos a continuación la nota. Económica del país es insostenible. Así fue como el ministro de Finanzas, Richard Martínez, inició el anuncio. Y tras la explicación de que el Ecuador ha tenido que destinar $50.000 millones en 10 años para subsidiar el combustible, lo dijo. El gobierno nacional ha decidido reducir el subsidio de la gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que pasarán de $1.48 a $1.85. El diésel del transporte público y el gas de uso doméstico no se verán modificados. Explicó además que se habilitará un mecanismo para generar una compensación a los taxis y a las cooperativas de vehículos de transporte a través de una base de datos del SRI y de la ANT. De tal manera que eso facilita el aporte que el Estado hará para evitar que eso genere una escalada de precios. Por su parte, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, aseguró que también se ha decidido la reducción del salario de ministros a un 10% adicional del que ya tenían y al jerárquico superior en un 5%. Para poner el ejemplo de cómo el sacrificio tiene que necesariamente empezar por casa propia. Ledesma además dijo que se ha decidido la eliminación de un total de 25.000 vacantes. Los contratos ocasionales se reducirán en su valor en 2 escalas salariales previo análisis
y revisión de excepciones, por supuesto. De su lado, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, explicó que el ahorro producto de las decisiones irá directamente a una cuenta específica como una subcuenta corriente única del Tesoro Nacional y se utilizará para 4 temas: proteger la dolarización, proteger los servicios de salud de la seguridad social y con el pago de las pensiones a jubilados, dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media. A decir de las autoridades, serán 700 millones los que se ahorrarán con estas decisiones y entrarán en vigencia entre el jueves y el viernes próximo, mediante decreto. En Quito informó Andrea Orbe. El precio de la gasolina extra y Ecopaís aumentará, según lo hemos escuchado y lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Este anuncio, como era de esperarse, amables televidentes, ha provocado el rechazo de algunos conductores particulares, mientras que el presidente del Colegio de Economistas del Guayas señaló que no le sorprendería el alza en otros productos. El gobierno nacional ha decidido reducir el subsidio de la gasolina extra y la gasolina Ecopaís. Lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El gobierno reducirá subsidios a 2 combustibles. La gasolina extra y Ecopaís subirán de $1.48 a $1.85. Hablamos de 37 centavos más por galón. Medida que para Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, no fue sorpresa, que lo veía venir, así como prevé otros posibles incrementos. El tema de subir la gasolina extra y Ecopaís para nosotros es justamente un golpe directamente a la clase media. Entonces eso va a traer un efecto especialmente también a la clase popular, porque cuando sube la gasolina sube todo. Entonces creemos que los productos de primera necesidad, y además en esta época de Navidad yo creo que no era lo más recomendable haber dado en teoría ese paquetazo económico. En las especificaciones aclaran que no afectarán a taxistas ni transporte público. Sin embargo, conductores particulares expresan su malestar. Ítalo Silva cambió Súper por Ecopaís. Gasta $15 diarios con este tipo de combustible. Nos afectaría bastante también. De verdad que nos va a afectar. Por el motivo de que son 37 centavos y poniendo una tanqueada ya no nos va a alcanzar para lo que poníamos antes. Esta opinión se generaliza, es que era su opción más económica. ¿Y ahora? Es que ya no hay de otra. Y obviamente eso va a constituir de que haya, obviamente en mi negocio o en mi servicio, subir también, pues. Está mal, porque ustedes saben bien que ahorita no hay fuente de trabajo. El alza, que representa al menos $400 millones de ahorro para el Estado, se sustentará mediante un decreto que será firmado en los próximos días por el presidente Lenín Moreno, informó Adriana Peralta. Y la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En total, 64 reformas fueron aprobadas, 14 artículos fueron derogados y 23 fueron agregados. Veamos. Después de un intenso debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, entre lo que consta la eliminación de la Supercom y se conservó el punto referente a las frecuencias como refería el texto original. Se garantiza la distribución equitativa de frecuencia para medios comunitarios, públicos y privados. Se mantiene el porcentaje del 34% del espectro radioeléctrico para los medios de comunicación comunitario, mismos que han sido reclamados en diversas oportunidades por quienes forman parte de los pueblos y nacionalidades. Durante la votación también existieron 25 votos negativos, su gran mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes aseguraban que existe un retroceso en derechos en torno a las garantías que brindaba la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en junio de 2013. Esta reforma no significa de ninguna manera mayores libertades, todo lo contrario, es un verdadero riesgo para los ciudadanos, para los profesionales de la comunicación, para los trabajadores de la comunicación y periodistas e incluso para los propios medios de comunicación. Pero el debate en su mayoría remarcaba que pese a las reformas la ley no es perfecta. Sin embargo, aseguraron que sin lugar a duda es mejor que la anterior, vigente por 5 años y 6 meses después de su aprobación. Por lo que indicaron que las reformas garantizarán la libertad de expresión y creará un marco para una ley menos punitiva. Escucho que dicen que se va a tratar de dejar en indefensión y judicializar a la comunicación. Mentira. ¿Quién judicializó? A los periodistas.
fue el gobierno anterior. De esta manera, con la venia del Pleno del Legislativo, se aplicaron 64 reformas, la derogación de 14 artículos y agregados 23, mientras que del texto original 45 no fueron modificados. Informó Javier Rosero. Bien, amigos, y es momento de ir a una brevísima pausa. Claro que sí, ya regresamos con más aquí en la noticia Primera Emisión. No se despeguen de la pantalla. Presuntos sacapintas asaltaron a un ciudadano y se llevaron más de $12,000 en el sur de Quito. Detienen a 35 personas vinculadas con el transporte de droga en alta mar. Presuntos sacapintas asaltaron a un ciudadano y se llevaron más de $12,000 en el sur de Quito. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de la noticia. José Luis. Muy bien, vamos a seguir informando, señoras y señores. Presten atención a esta nota. Un joven de 17 años de edad cayó más de 3 metros de altura al intentar tomarse una selfie en un centro comercial en la ciudad de Manta. Pese a la caída, afortunadamente no resultó con heridas graves y se recupera en una casa de salud. Su condición es estable. Veamos. Momentos de pánico vivieron testigos que presenciaron la caída de una joven de 17 años de edad, quien presuntamente perdió el equilibrio al intentar tomarse una fotografía cerca de las escaleras eléctricas de la parte alta de un centro comercial de Manta en la provincia de Manabí. Y la chica se le fue el cuerpo y se cayó. Cayó aquí en la fuente de abajo, sonó durísimo, durísimo, y nosotros todos, ¿qué pasó? Nos asustamos. La menor cayó a una pileta de agua, hasta donde se acercaron usuarios del centro comercial que intentaban auxiliar a la víctima. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio y trasladaron a la paciente hasta el Hospital del Seguro Social. Una persona de sexo femenino, aproximadamente 16 años, 17 años, cayó de aproximadamente 3 metros de altura, en las cuales el personal de paramédicos avanzó al sitio y constató realmente que el paciente estaba estable, consciente, con posiblemente fracturas en lo que es unas extremidades inferiores. Familiares de la menor informaron fuera de cámara que su condición es estable, se recupera de sus heridas. Aparentemente, por evaluación del personal que acudió, indican que sí, puede ser que amortiguó el golpe y cayó de más o menos de pie. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Presuntos sacapintas asaltaron a un ciudadano y se llevaron más de $12,000 en el sur de Quito. Uno de los sospechosos fue encontrado en una casa de salud en el sector de Calderón, donde estaría curándose una herida en la pierna. Esta vez el afectado no salió de una entidad bancaria, sino de alguna oficina cercana de donde se perpetró el robo. En el vehículo viajaban 2 personas. Al parecer los sacapintas contaban con información de primera mano, sabían la ruta, la hora y en dónde tenían que actuar. Debe haber habido ya información, porque esas personas actúan contra esa persona que viene trayendo dinero. O sea, ya no es que el delincuente o el antisocial está actuando a la ciega. Según un video revisado por la policía, en una motocicleta llegan 2 sujetos. El copiloto se baja y se va directamente donde el acompañante, que ya estaba al interior de una propiedad privada, con arma en mano le quita la bolsa donde tenía $12,500. Al interior, él sufre un asalto. Al interior del espacio privado, donde obviamente existe personal de seguridad. Al ver la acción del presunto sacapinta, quien estaba en el volante del vehículo realiza una maniobra para cerrar el paso al delincuente, quien es alcanzado por una de las llantas y cae herido, pero en vez de detenerse, dispara, la bala impacta en el parabrisas y pasa rozando el brazo de la mujer. Todos nos asustamos. Ya, y el herido de pronto le vio sangrar. Sí. Estaba como roto la pierna. Herido y con dificultad para caminar, es auxiliado por una motocicleta. En medio del asombro de testigos,
El vehículo se pierde con la maleta repleta de billetes. Desde este punto arrancó la investigación. Agentes de la Dirección General de Inteligencia lograron llegar hasta una casa de salud particular ubicada en Calderón. En este sitio se hacía atender el presunto delincuente. Agentes para la seguridad ciudadana de la DGI en flagrancia siguen el rastro del herido. El colombiano estaba en compañía de una mujer, quien se responsabilizaba por los gastos de la curación de su pierna izquierda. El rato que se dan a la fuga por amedrentar, realiza un disparo al aire. Con custodia policial permanece internado, cuenta con prisión preventiva. De sus compinches no quiso decir nada, tampoco de los dólares. En Quito informó Iván Casamen. Muy bien, amables televidentes, 7:14 de la mañana y vamos con la entrevista del día. Tenemos la grata visita del economista Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil, que será entrevistado por nuestra compañera Luisa Delgadillo. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, José Luis. Efectivamente, damos la cordial bienvenida al economista Pablo Arosemena, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Qué gusto que nos acompañe, economista. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí. Un saludo cordial para todos sus televidentes. Economista, Ecuador reduce el subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. A decir del gobierno nacional, medida necesaria para sincerar las cuentas y transparentar la gestión del régimen. Desde su respetable punto de vista y como economista, ¿cuál es el impacto que cree que una medida de esta naturaleza va a tener en el corto, mediano y largo plazo en la economía de los ecuatorianos? Claro que sí. Bueno, diríamos que hay dos impactos. Uno sobre las finanzas públicas, sobre el bolsillo del Estado, y otro sería el impacto sobre el bolsillo de los privados, es decir, en el mercado, la gente que nos está viendo. ¿Cuál es el efecto sobre el gobierno? El gobierno, al tener menos subsidios, tiene menos gastos, con lo cual lograría un poquito achicar el hueco fiscal. Por el lado del sector privado, claro, significa pues un golpe al bolsillo más bien, porque ahora las cosas se encarecen por un lado. Sumando y restando, ¿esto es positivo o no? Nosotros pensamos que esta es una medida que va en un camino correcto, pero que le faltan cosas que la acompañen para hacer una mejor medida. ¿Qué tipo de cosas deberían acompañar? Claro, lo de fondo. ¿Cuánto significa esta medida para el gobierno? Estamos hablando de un beneficio de 300 millones de dólares. Pero si lo contrastamos con el costo de la burocracia, que son 9.000 millones de dólares al año. Seguimos quedándonos cortos. Claro, sería solamente un 3%. Entonces nosotros lo que planteamos es, si vas a recortar subsidios para favorecer el bolsillo del Estado, teniendo en cuenta que eso perjudica el bolsillo de la gente, debería el Estado acompañar esta medida con un mayor recorte de la burocracia dorada. Pero el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, ha dicho que se va a reducir el salario de los ministros, por un lado, y por otro lado, también se va a revisar el tema de los contratos ocasionales. Eso es algo positivo, pero todavía sigue quedando corto para el tamaño del hueco fiscal. El hueco fiscal es inconmensurable, es enorme. Ahora, economista, cuando hablamos de que va a tener un impacto en la población, ¿a quiénes nos referimos específicamente? Le pregunto esto porque generalmente quienes tienen mucho dinero tienen pues aeronaves de alta gama y utilizan gasolina súper. En tanto que los más pobres, como la medida no va a afectar a la transportación pública y a los taxis, tampoco tienen problema porque ellos se trasladan en bus. Yo creo que ahí los más afectados, salvo su mejor criterio, vamos a ser los de la clase media o la clase sándwich, que siempre terminamos siendo los más golpeados. Así es. La clase sándwich se aplasta con este tipo de medidas, queda un poco desamparada. Por eso nosotros lo que planteamos es que el gobierno debe de acompañar estas medidas con medidas de fondo que verdaderamente le den una salida al país. Economista, no obstante, las autoridades de gobierno defienden este tipo de medidas y decisiones, argumentando que con ello se van a sincerar las cuentas y se va a transparentar la gestión. En cambio, que los disidentes de Alianza País sostienen que esto no era más que un famoso paquetazo. ¿Usted qué dice? ¿Sinceramiento de cuentas o paquetazo? A ver, yo lo que diría es que de paquetazos el Ecuador conoce bastante, porque en los últimos 10 años hubieron bastantes de ese tipo de paquetazos. ¿No tiene estas las características de paquetazo? Yo lo que creo es que, más allá de si es paquetazo o paquetito, lo importante es encaminar al país hacia salidas que hagan que sea viable la economía, porque al final la gente lo que quiere son oportunidades, la gente quiere trabajar. Entonces, esto beneficia al gobierno, pero, como decimos, golpea el bolsillo de la gente. Lo que planteamos nosotros es que esta medida de subsidios sea acompañada de otras medidas
que benefician el bolsillo de la gente y que por otro lado ese hueco fiscal de más de 10.000 millones de dólares de brecha de financiamiento se vaya verdaderamente acortando poco a poco. Economista, no obstante, el día de ayer los funcionarios del gobierno del presidente Moreno dijeron algo que también hay que rescatar y es esencial. Dijeron que aquellas medidas eran esenciales para poder sostener la dolarización, cumplir con los afiliados al Seguro Social ecuatoriano, cumplir con la clase jubilada. ¿No es esto importante entonces y ahí amerita este tipo de decisiones? Bueno, yo creo que la mejor forma de salvaguardar la dolarización es teniendo un gobierno que pare la despilfarra. Y eso este gobierno todavía no lo está haciendo, porque el gasto en burocracia que mencionábamos hace un instante, el gasto en compras públicas del Estado. El Ecuador es uno de los países que gasta más en compras públicas del Estado a nivel internacional, de acuerdo al Banco Mundial. El tema de la deuda, el nuevo endeudamiento. O sea, hay mucho espacio por donde el gobierno podría ser más eficiente recortando el gasto público improductivo, tal como lo hemos planteado desde la Cámara de Comercio de Guayaquil. Entonces, el mejor favor que un gobierno le puede hacer a la dolarización es gastar menos, parar la despilfarra. Oiga, y hablando de parar menos y parar la despilfarra, el día de hoy se definiría, Dios mediante, el incremento o no del salario básico unificado de los trabajadores. Usted representa al sector empresarial y entiendo que está en contra del incremento del 12% que plantean los trabajadores. ¿Por qué? Miren, en Ecuador hay 8 millones de personas en la fuerza laboral. De esos 8 millones, tan solo 3 millones tienen un empleo formal. Es decir, que la mayoría silenciosa, 5 millones de ecuatorianos, quieren trabajar, tienen la edad para trabajar, buscan trabajo, pero no lo encuentran y tienen un trabajo informal con un ingreso aún por debajo del básico en promedio. Entonces, esa es la gran mayoría silenciosa, 5 millones de ecuatorianos que nadie está hablando de ellos. Y los gremios lo que decimos es que hay que legislar para todos y especialmente para las mayorías, no solamente para las minorías. Pero ¿cómo vive un trabajador con un salario unificado básico de $386? Le digo esto porque si bien es cierto es uno de los más altos de la región, tiene un poder adquisitivo totalmente destrozado. Y la clave es subir el poder adquisitivo. Entonces la propuesta que hacemos los gremios para fortalecer el poder adquisitivo es quitarle al poder de compra aquellas cosas que lo desinflan. Por ejemplo, los impuestos, los aranceles, la tramitología. Todo eso hace que el dinero compre menos, porque al final, en vez de tener más billetes, es que con los billetes que tengas, compren más. Fortalecer el poder de compra. Y se fortalece el poder de compra cuando los gobiernos reducen los impuestos que encarecen las cosas. Específicamente me refiero a aranceles, por ejemplo. Insisto, los trabajadores dicen, doña Luisa, cuando esté ahí un economista presente, dígale cómo es posible que el sueldo del trabajador ecuatoriano suba por la escalera mientras el costo de la vida sube por ascensor. Lo que ha hecho que suba el costo de la vida por ascensor, yo diría por cohete, que se va para la luna, es justamente toda esa telaraña de impuestos, los aranceles, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo del impuesto a la renta. Son impuestos que le encarecen la vida a todos los trabajadores. Por eso los cañones hay que apuntarlos bien donde hay que apuntarlos. Y donde hay que apuntarlos es en esos sobrecostos que le desinflan el poder de compra al trabajador y por lo tanto afectan la actividad comercial. Todos queremos que los sueldos suban, pero no hay atajos en la vida. Para subir el salario real hay que aumentar la productividad. Ese es el camino. Eso es lo que ha hecho Chile, Colombia, Perú, todo el mundo. Y más allá del tema de la reducción de impuestos y aranceles, ¿solamente con eso per se se puede incrementar o mejorar el tema de la productividad o hay más? Mire, la productividad es la clave. Hay que aumentar la productividad. La inversión es clave también para que aumente la productividad. Pero ahí volvemos al círculo de cómo hacemos para atraer más inversión para que suban los salarios reales. Y ahí necesitamos reglas claras, no reglas raras, que son estas reglas que los gobiernos ponen tarde, mal o nunca. Fíjese un ejemplo, el día de ayer, después de 4 meses de haber sido emitida la ley económica, recién tenemos el reglamento. Si estamos con urgencias en el país, uno esperaría que esa ley hubiera salido hace 4 meses. ¿Y el reglamento es el apropiado para esta ley de fomento productivo? Yo diría que es mejor a no tener nada, pero obviamente pues pudo haber sido un reglamento aún mejor, más fresco, más ágil. ¿Qué le falta a ese reglamento? Que no tenga discrecionalidad. Los países que salen adelante, las empresas que surgen no dependen de la discrecionalidad del gobierno de turno, dependen del trabajo de cada uno. En el Ecuador todavía estamos mal acostumbrados
a definir leyes y reglamentos de tal forma que tengan muchas potestades las personas en vez de las leyes. Creemos que el poder debe estar en las leyes y no en las personas. Tal vez la pérdida, y volviendo al tema del salario básico unificado de poder adquisitivo, de una u otra manera también influye en que el comercio baje en materia de ventas. Sí, yo he traído justamente aquí un cuadro para poder graficar lo que usted menciona. Aquí lo que podemos ver en las barras en azul es la facturación de la actividad comercial y se puede ver cómo el comercio crece 4 veces menos que hace un año. En diciembre de este año, en relación a diciembre del año pasado, está creciendo el comercio 4 veces menos. Pasamos de crecer a un ritmo del 11% a un ritmo de tan solo el 3%, como lo podemos ver aquí. Entonces, la actividad comercial, que es el sostén de la economía, porque la actividad comercial es la que genera mayor cantidad de empleos adecuados en el Ecuador, está siendo muy golpeada por el anticipo del impuesto a la renta, que las inversiones las ahuyenta, que yo cuando recorro el comercio, estuve hace 2 días en El Triunfo, me fui a hablar con comerciantes, pequeños comerciantes. ¿Y cómo está ya el tema? La cosa está durísima, porque la gente me dice, oye Pablo, yo pago por ese anticipo del impuesto a la renta una cantidad de capital que es tanta que me resta la posibilidad de comprar más mercadería, poder vender más y poder dar más plazas de empleo. Entonces, anticipo el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y los aranceles son 3 cosas que hay que eliminar para que el comercio vuelva a despegar. De no tomarse estas medidas, pues debo cerrar la entrevista. ¿Hacia dónde camina el Ecuador en este 2019? Mire, yo creo que el 2019 puede ser un gran año, no está escrito en piedra que no lo sea. Al final del día también depende, más allá de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos, depende de cada uno. Los comerciantes por naturaleza somos optimistas. Si no eres optimista no puedes ser comerciante. Sin duda. Todos los días tienes que levantarte, independientemente de lo que haga el gobierno, hay que levantarse temprano a trabajar porque alguien tiene que mantener Oiga, a la los burocracia. periodistas somos iguales. Si no somos optimistas yo no estaría aquí. Correcto, o sea, alguien tiene que mantener a la burocracia, así que nosotros nos tenemos que levantar bien temprano a trabajar, pero sí esperamos que el gobierno se sensibilice con ciertas cosas que venimos diciendo no de ahora, sino... Y que haga lo suyo también. Y que haga su parte, porque nosotros vamos a poner la nuestra, vamos a arrimar el hombro y vamos a sacar el país adelante en el 2019. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana y lo comprometemos a que a futuro volvamos a tenerlo con nosotros para ver cómo vislumbra el año 2019 para la actividad comercial. Encantado. Sí. Amigos televidentes, ha sido la intervención del economista Pablo Arosemena en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía en la noticia Primera Emisión de este día 19 de diciembre. Mi querida Luisa, nos vamos acá de estudios, vamos a exteriores. Claro que sí, como cada mañana hacemos el contacto con nuestro compañero José Morales, que está listo en algún sector de la ciudad de Guayaquil. Mi querido José, muy buenos días. Déjame decirte que ese color te sienta de maravilla. Oiga, George Clooney y Brad Pitt son 2 giles al lado suyo. Imagínese usted, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Guapísimo. Mi querida Luisa. Buenos días. Tocayo. Bien, se parece. Saludos en esta mañana. Estamos ombligo de semana, ¿eh? A Clark Kent se parece, dice. A Clark Kent. Qué bueno, ¿eh? Qué buena la comparación. Me alegra mucho, me alegra mucho. Está bien, está bien. ¿Dónde se encuentra? Mis queridos amigos televidentes, nos encontramos desde el Centro de Revisión Técnica Vehicular, específicamente el que se encuentra ubicado diagonal al terminal terrestre de Guayaquil, porque ahora que estamos en diciembre, comienza ya el proceso para la revisión respectiva de aquellos vehículos que durante el año no lograron someterse a este proceso en el tiempo determinado. Por ejemplo, por acá observo placas que terminan en 0, corríjame de pronto si me equivoco, a ellas les tocaba el mes de noviembre. La placa terminada en 4 le tocaba, por ejemplo, en mayo. Más adelante veo terminado en 6, de pronto le tocaba en julio. En fin, de pronto aquellos conductores que no lograron someter sus vehículos a la revisión en el mes que les corresponde, cuentan todavía con todo diciembre
para proceder a este proceso que es obligatorio de cada año para que su vehículo cuente con la autorización de circular por las calles de Guayaquil. Y para ampliar el tema, estamos con Luis Torres, gerente de la empresa SGS, con quien vamos a dialogar. Luis, sabemos que en diciembre, sobre todo, concurren los vehículos y en la última semana esto es lleno. Muy buenos días, así es como tú mencionas, durante el mes de diciembre ya se empezó a matricular a los vehículos que son rezagados, que no han concluido con su proceso de revisión técnica vehicular y matriculación durante los meses de la calendarización. Ya quedan 8 días de este mes de agosto, de este mes de diciembre. La recomendación para los usuarios es que se acerquen lo más pronto posible y no lo dejen para los últimos días. Ahora, el proceso de revisión acá, ¿cuánto dura, por ejemplo? El proceso de revisión aproximadamente dura de 10 a 12 minutos y el proceso de matriculación igual. Un vehículo en aproximadamente 25 a 30 minutos ya ha concluido con su proceso de revisión técnica vehicular y de matriculación. Ahora, lo que me llama la atención y que, por ejemplo, yo puedo captar acá, observar acá, es que ya no existe ese viejo sistema de que el conductor tenía que llegar a armar columnas desde un día anterior para que le puedan recibir, lo puedan atender y someterse al proceso. Acá todo es a través, se saca la cita, me decían, a través de internet. Es decir que más allá de media hora, de pronto no van a tardar. Exactamente, bueno, desde que SGS tomó la competencia para lo que es la revisión técnica vehicular y los procesos de matriculación como operadores de la Autoridad de Tránsito Municipal hace 4 años, no existen colas. El proceso básicamente es tomar una cita en el internet o por el call center. Una vez que has obtenido la cita, acercarte unos 15 minutos con anticipación para que presentes tu vehículo para que pueda ser ejecutada la revisión técnica vehicular y concluido con el proceso de matriculación. Detálleme algo, lo que estamos observando en estos instantes, ¿de qué se trata, por ejemplo? Están ahí midiendo la intensidad de las luces con el luxómetro. El técnico lo que hace es hacer el chequeo y le va a dar la medida de los parámetros que nos ha dado la ATM. En este caso se analiza si la luz, que no sea ni muy alta ni muy baja, ¿verdad? Exactamente, hay unos parámetros los cuales debemos cumplir. Ok, perfecto. Ahora, por acá también contamos con otros sistemas que me parecieron bastante novedosos. Por ejemplo, si la cámara nos puede colaborar un instante por este lado para poder graficar, para poder mostrar. Miren, acá el vehículo está ingresando, sí, hasta este tipo de cubiertas metálicas que me llama mucho la atención y que vamos a consultar sobre todo de qué se trata. Este procedimiento, el vehículo tiene que parquearse en la parte superior de estas placas metálicas, como le llamo yo. ¿De qué se trata esto? Ese es un detector de holguras. El vehículo se posiciona en esa ubicación para la cual ejecuta un movimiento en el cual nosotros vemos si es que hay holguras o no en las partes del ensamblado del vehículo. En la parte de delante tenemos para medir la alineación y el frenómetro, para medir la intensidad de los frenos. Es decir, por ejemplo, en estos instantes vamos a observar cuál es el proceso al que estamos haciendo referencia para que los amigos tengan idea, ¿sí? Vamos a observar cómo se genera el movimiento a través del cual se puede medir, como ya lo explicó Luis Torres, abajo el técnico, sí, por supuesto, el técnico desde abajo, él va a proceder con la respectiva movilización o el movimiento que se requiere en estos casos para controlar, me decían, el tema de la dirección. Ahí estamos, miren ustedes. La dirección, ¿verdad? Sí, así es. El tren delantero se mide allí para ver si existe alguna holgura. Ok, perfecto. Finalmente, por acá tenemos una especie de rollos, de rodillos, que también, ¿estos para qué permiten? Ese es el frenómetro, nos ayuda para ver la intensidad del frenado que tienen las 4 llantas y obviamente ahí están ya los técnicos que chequean eso con los equipos que tenemos y después se pasa el resultado al usuario ya. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias a Luis Torres, gerente de la empresa SGS, brindando unos cuantos detalles en torno a cómo se procede con este procedimiento de revisión técnica vehicular para que su vehículo esté apto y esté calificado para circular por las calles de la ciudad de Guayaquil. Compañeros, ustedes continúan con el desarrollo de más información. Tocayo, sí, Tocayo. Adelante. Sí, mi querido y nunca bien ponderado Tocayito, yo quisiera si me lo permite producción, también hacerle una consulta, porque a propósito de la circulación en Guayaquil, hay mucha gente que va al fin de año hacia la costa ecuatoriana, ¿no? Se va a las playas y demás. Una vez cancelando, no sé si pueda preguntar o si usted tiene ahí prácticamente a la mano el dato. Acá lo tenemos
cerca a Luis Torres. Una vez cancelando el costo de la matrícula y si es que no está o no ha sido revisado en el mes correspondiente de acuerdo a la placa, que me parece que es $50, ¿a los cuántos días está listo para ir a la cita para la revisión de su automotor? Y otra cosa, pagando la matrícula, si no está revisado, me parece que tiene o podría ser retenido o va a ser retenido el carro. Ya, perfecto. Vamos con Luis Torres. A ver, me consultan desde estudio, por ejemplo, José Luis indicaba, una vez que cancela él el valor de la matrícula, ¿cuántos días tiene para acceder o para acercarse a proceder con este trámite? Estamos conectados en línea. La validación para obtener una orden de pago para el servicio de revisión técnica vehicular y después un turno, estamos conectados en línea, la validación es automática. Una vez que paga, lo puede hacer inmediatamente. Inmediatamente. ¿Hay algún tiempo límite? No, ninguno, lo puede hacer inmediatamente. Ya, ok. ¿Hay una segunda consulta, José Luis? Sí. Claro que sí, porque mucha gente piensa que ya pagando la matrícula y obviamente la multa creo que es $50 por no haber cancelado en el mes que le corresponde, puede ir libremente. Si es que no hay revisión, ¿el carro es retenido? Ya, perfecto. Ese es otro tema. Una vez que cancelan de pronto el proceso, que cancelan a través del internet la matrícula, a pesar de no haberse sometido a la revisión, ¿el carro puede ir retenido pese a que ya canceló? Si el vehículo no ha hecho su revisión técnica vehicular el año 2018, hasta el mes de diciembre, obviamente con todos los operativos que va a realizar y está realizando las autoridades de tránsito, sea la CT o la ATM, el vehículo va a ser retenido y retirado de circulación hasta que cumpla con su proceso de hacer la revisión técnica vehicular y concluir con el proceso de matriculación del año que corresponde. No vale aquello de que ya canceló, ¿no? No, tiene que haber concluido con revisión técnica vehicular. Recordemos que la revisión técnica vehicular es sinónimo de seguridad y es lo que permite para estar circulando por las carreteras del país. Okay. Perfecto, José Luis, ahí está entonces las consultas, la respuesta. Muchísimas gracias, mi querido José. En cualquier momento vamos a estar contigo más adelante para que nos amplíes cualquier detalle que tengas. Seguimos informándoles. Sí, solamente una puntualización. Sí. Si te retienen el vehículo, ya sea, sé que no es tu caso, pero a cualquiera de los que nos están viendo, no solamente que usted tendrá que esperar para hacer la revisión, sino que además tendrá que pagar, ¿verdad?, el garaje o el bodegaje del carro los días que permanezca retenido. Y eso también le cuesta un billete, así que no espere, ¿verdad?, a exponerse a aquello, porque aparte de que ya pagó la matrícula, las multas, vuele directo a la revisión, porque en la retención tiene pues que pagar los días que el carro permanece retenido y así sea un solo día, le cuesta un billete más o menos. Y si es que no lo hace, como hay pocos días ya hábiles en este 2018, ¿sabe qué, Luis, amables televidentes? Tiene que pagar la matrícula del 2019, le también, cuento. te viene más encima. Encima de todo. Bueno, vamos a seguir informando. Claro que sí, queremos contarles que desarticulan una banda que mantenía en zozobra las carreteras de Los Ríos y Santo Domingo durante el operativo Impacto 522. El último asalto fue a un bus interprovincial. Veamos a continuación la nota. Compraron los boletos en la terminal terrestre en Quito y viajaron en el bus de la cooperativa Imbabura hasta el sector Patricia Pilar del cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos. Allí pasajeros y tripulación vivieron la peor madrugada de sus vidas. Los golpearon, insultaron e incluso dejaron completamente desnudo a un ciudadano venezolano. Ahí procedieron a golpearme, me rompieron los lentes y me sometieron. Me hicieron abrir la puerta y subieron 2 personas más. Y los golpes, los insultos iban y venían. Eso fue aproximadamente por 1 hora y media, porque tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer todo. En sus 30 años como conductor, el chofer del micro nunca había sido asaltado. He visto de compañeros, he escuchado, pero la primera vez es tomante. Según la policía, esta banda era la que mantenía en zozobra la transportación pública de Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas, hasta que fueron detenidos en el operativo Impacto 522. Esto, en no menos de 8 horas, teníamos identificado al cabecilla de esta organización y obviamente de eso se desprende un proceso de inteligencia que permite identificar a los 6 integrantes de este grupo delictivo y su posterior detención.
Aunque los sujetos destruyeron las cámaras del micro, fueron plenamente identificados por los afectados, que ya denunciaron el hecho y ahora esperan que la justicia haga su parte. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en Guayaquil, la unidad policial especializada CIDPROVAC intensifica los controles para contrarrestar los robos de las unidades de transportación pública. Ejecutivos de la Fundación Metrovía informan que de manera permanente precautelan la seguridad en los buses. En diciembre se disparan afluencia, ventas y delincuencia por igual. Superada la mitad del mes, en las estaciones afirman que hay seguridad, pero también conciencia. Tiene su dinerito en el bolsillo, por tanto beneficio que ha obtenido en sus empresas, pues, ¿no? Y que venga un individuo, estos ladrones, a quitárselo, imagínense que tanto compromiso que uno tiene y que se le lleve el dinero. Byron Young, jefe de operaciones de la Fundación Metrovía, explica las políticas de seguridad no se aplican de manera exclusiva en el último mes del año. En las paradas tenemos cámaras de circuito cerrado de televisión. Tenemos un elemento de la policía que continuamente viene acá al CCTV. Algo que confirman en las estaciones sus asiduos usuarios, a diferencia de los buses convencionales. Porque aquí casi pocos se suben a vender caramelos y en los otros buses se suben y van robando por ahí mismo. A mí no me ha tocado en ningún momento ni a nadie cuando yo he viajado algún percance, alguna cosa. Desde la CIDPROVAC informan que en las últimas semanas han detenido a 39 sujetos implicados en asaltos a buses. Esto es una delincuencia informal, ¿sí? en el que se asocian las personas que tienen el liderazgo y básicamente manejan las armas de fuego. En los paraderos de las líneas que circulan por la avenida Juan Tan Camarengo tampoco hay novedades, a pesar de que no son pocos los que merodean por el paso peatonal. A las cámaras que tienen los buses, a las cámaras. Y la seguridad también del torniquete que ahora atrás, las puertas no la abren así fácilmente, que tenemos que tocar un timbre. De ahí las precauciones y todo un protocolo de seguridad, advierte el mayor Cano, deben ser aplicadas sin dubitar. Gracias a los llamados al ECU 911, a los botones de seguridad, a la información reservada que nosotros recibimos. Informó Jorge Escobar. La madre de un ciudadano que fue asesinado en el 2015 acudió hasta la Fiscalía de Flagrancias exigiendo justicia. Asegura que a través de los noticieros reconoció que la policía había logrado recapturar un individuo a quien acusó de ser el asesino y quien ya habría recibido una sentencia de 34 años. Veamos. Esta madre de familia llegó con el dolor que aún no logra superar tras la pérdida de su hijo de 31 años, asesinado el 6 de diciembre del año 2015. En su hablar mencionaba el nombre de quien ella considera como el asesino de su ser querido. John Marcelo, alias el payaso. Coincide con los datos y las descripciones proporcionadas por parte de la comandante de policías en la zona 8, General Tanya Varela, luego de capturar a dos personas a quienes se les encontró al interior de un vehículo, reportado como robado mientras estaba parqueado en la ciudadela Guayacanes. John Marcelo A., ecuatoriano de 29 años de edad, registra 7 detenciones por robo, tentativa de asesinato y asesinato. Detenido el 5 de noviembre del 2017 y sale en libertad en noviembre del 2018, también detenido por robo de vehículos. La madre de familia asegura que ella se encontraba en casa observando las noticias por televisión cuando identificó a alias El Payaso, personaje que según ella se encontraba en prisión pagando la condena que recibió tras hallarlo culpable por la muerte de su hijo. Y en el Palacio de Justicia yo tengo los papeles, le sentenciaron a 34 y 6 meses. Y la sorpresa mía es que ya me di cuenta que el señor estaba libre. Ahí está, marzo del 2018, 15 de marzo del 2018, 34 años, 8 meses. Y la sentencia está ejecutoriada por asesinato.
No se explican qué ocurrió y por qué razón se encontraba en libertad. Creen que hubo una confusión tras conocer que había logrado cumplir una de las sentencias impuestas. Que de pronto fue alguna maniobra de parte de la defensa de él y entonces aguantaron la sentencia esta para que no se ejecute los oficios para localización y captura. En todo caso, ahora la dama guarda tranquilidad al conocer que una vez más el asesino de su hijo se encuentra en prisión. Sin embargo, aspira que esta vez sí cumpla con la condena. Ya lo sabía porque andaba con la mujer de él. Ya lo había amenazado, ya le había enseñado el arma. Informó José Morales. Increíble, insólito, no lo puedo creer. Ahora habrá que ver qué tiempo permanecerá alias el payaso preso y si no vuelve a las calles más rápido de lo que la policía le tomó capturarlo. Imagínense ustedes, no entiendo cómo pudo ser, dice acá el abogado, que pudo ser alguna maniobra de la otra parte, pero, o sea, es una cosa inverosímil en realidad, ¿no? Hay que revisar mucho el caso de la justicia también a propósito que, como tú decías, la policía hace su labor, va a captura, aprende a delincuentes, a criminales y demás, y salen sin ningún tipo de problema por ahí, por las calles, y vuelven a delinquir, vuelven a hacer. Es más, algunos van a perfeccionarse, lastimosamente, esto hay que decirlo. Yo he escuchado a algunos delincuentes, algunos criminales que ya han sido sentenciados, que van y aprenden nuevas técnicas dentro de los centros de rehabilitación. Inconsistencias, en todo caso, de la ley, gracias también a las leguleyadas de ciertos abogados, ¿verdad? Y ojo que digo ciertos, no voy a generalizar. Mi propio hijo ya mismo es abogado. En todo caso, voy al hecho de cierto de que hay de todo y desgraciadamente hay quienes aprovechan de ciertas situaciones y saben sacar provecho, valga la oportunidad. Quiera Dios en todo caso que alias el payaso permanezca tras las rejas y cumpla los 34 años, 6 meses a los que fue sentenciado por asesinato. Vamos con otra información. Claro que sí, Luis, amables televidentes, les contamos que detienen a 35 personas vinculadas con el transporte de droga en embarcaciones que fueron interceptadas en aguas internacionales. Enseguida tenemos los detalles, presten mucha atención. Son aproximadamente 35 personas las cuales fueron aprehendidas en aguas internacionales por autoridades de Norteamérica. Según lo que dicen los primeros reportes, los mismos fueron trasladados hasta la región insular en donde las autoridades ecuatorianas ya se hacen cargo. Ellos fueron encontrados en 2 embarcaciones distintas, de ahí que tras hacer el registro respectivo por elementos estadounidenses, lograron determinar que en el interior de las mismas se encontraba gran cantidad de estupefacientes. Esto hizo que el operativo se ejecutara, dando con los resultados. Es por ello que a principios de esta semana, la Armada Anglosajona entregaba a los detenidos a las Fuerzas Armadas del Ecuador. De ahí que tratarán de establecer los nexos que tienen estas personas con organizaciones delictivas y que esperan en la brevedad posible poder dar con sospechosos vinculados a este hecho que no pudo ser ejecutado en su totalidad. Informó Julio César Saona. Y un ciudadano denunció haber sido víctima de robo luego de llevarse hasta su domicilio a una joven a quien conoció mediante una red social. Asegura el hombre que lo durmió y sustrajo sus pertenencias. Veamos a continuación la nota. Un joven de 25 años no podía creer que en cuestión de pocos días experimentó sensaciones diversas. Pasó de ser un soltero y sin compromiso a sentir que era amado por una hermosa joven y finalmente al desencanto de saber que todo fue un teatro bien montado. Habría aceptado como amiga en las redes sociales a una ciudadana de nombre Daniela, que posteriormente comenzaron a salir. Y en una de estas ocasiones pues la llevó ya a su casa, ya con la confianza que él decía que ya había depositado en ella. La escultural figura de Daniela y su voz de joven enamorada le hizo creer que había encontrado al amor de su vida. Sintiéndose un conquistador, empezó a llevarla hasta su departamento situado en la Ciudadela Bellavista. Daniela esperó paciente hasta hacerle creer la historia montada. Fueron 4 visitas directas al dormitorio del caballero, hasta que la dama logró dar el golpe esperado. En una de estas noches, pues,
esta ciudadana, luego de él haberse quedado dormido, procedió a sustraerle sus pertenencias, la cantidad de $1.500, un teléfono celular y una lacta. Convencido de que le había suministrado alguna sustancia, acudió a denunciar el suceso con la esperanza de localizar a su amor fugaz y lograr que devuelva sus pertenencias, aunque no sabía si su corazón sería capaz de pedir la cárcel para su amada Daniela. Bueno, nosotros ya hemos alertado a toda la ciudadanía que no a toda persona hay que aceptar como amigo en las redes sociales, y más aún dar información relevante y de la noche a la mañana llevarla a su casa. Informó José Morales. Amigos televidentes, estamos de vuelta con el segmento preferido de ustedes, Infraganti, y en pantalla nuestros números telefónicos para que ustedes nos envíen sus mensajes de texto, fotografías y videos, José Luis. Claro que sí, agradecer nuevamente a todos nuestros amables televidentes que nos siguen regularmente y que nos envían, obviamente, sus denuncias en imágenes, señoras y señores. Y a propósito, vamos de inmediato, mi querido productor, para mostrarles, para poderles enseñar precisamente este video. Información que nos tiene este video que podemos observar en Huaquillas. Mire usted. Bárbaro, mira lo que tiene en las manos, una mini Uzi, ¿verdad? Armas de alta tecnología, de alta gama, imposible que uno pueda imaginarse que estén en manos de delincuentes en el cantón Huaquillas a merced de la delincuencia. En menos de un mes, un sinnúmero de locales comerciales y de centros comerciales han sido atracados, lo que mantiene en vilo y en zozobra a la población y sobre todo a quienes se dedican por la derecha a la actividad del comercio. Claro que sí, nos reportan que precisamente esto, en menos de un mes, como tú lo decías, y no solamente en este centro comercial, sino en algunos que hay en esa calle precisamente, ahí podemos observar el modus operandi de esta gente, ¿no? Siempre con chompas, algunos con gorra. Y mira las armas, ¿no? La dotación que tienen, impresionante. Decías esto, mi querida Luisa, que son armas que regularmente no las podemos observar y que tienen la facilidad, ¿no? La facilidad de esta gente de poderlas adquirir sin ningún tipo de problemas. Y ahí está. Otra vez este almacén, este local comercial asaltado en Huaquillas. La gente está muy nerviosa, la gente está muy preocupada, temerosa a propósito de la delincuencia que campea allá en ese sector de Huaquillas. ¿Qué más tenemos, señor productor? Gracias a los televidentes que comparten con nosotros este tipo de información y denuncias a través de videos y fotografías. Y aquí tenemos otro video. Oye, al interior de la unidad de un bus. Está con la puerta abierta, ¿no? Ajá. Obviamente con el peligro, este bus latente ahí, ¿no? Por cualquier situación, algún frenazo, alguna mala maniobra, inmediatamente se puede apreciar que hay o que corre riesgo las personas que están dentro de esa unidad. Ahí con la puerta abierta. Ahí lo podemos observar. La gente que queda viendo, las personas quedan viendo el asunto y el chofer pues parece que no se ha dado cuenta y ha dejado la puerta abierta y obviamente exponiendo el peligro acá a la gente que está dentro de este bus. Muy bien, vamos con las 5 noticias más importantes de este día, miércoles 19 de diciembre. Contamos que el gobierno anunció reducción de subsidios a gasolina extra y Ecopaís que subirán de 1.48 a 1.85 dólares, es decir, 37 centavos adicionales por galón. El ministro de Economía afirmó que la medida no afectará a taxis ni transporte público. Desarticulan una banda que mantenía en zozobra las carreteras de Los Ríos y Santo Domingo durante el operativo Impacto 522. El último asalto fue a un bus interprovincial. Y presuntos sacapintas asaltaron a un ciudadano y se llevaron más de $12.000 en el sur de Quito. Uno de los sospechosos fue encontrado en una casa de salud en el sector de Calderón, donde estaba curándose una herida en la pierna.
Detienen a 35 personas vinculadas con el transporte de droga en embarcaciones que fueron interceptadas en aguas internacionales. En diferentes puntos de Guayaquil, los artesanos venden los monigotes para las festividades de fin de año. Los ciudadanos acuden a estos lugares buscando las mejores opciones, tanto en calidad, tamaño y precio. Con esto ponemos punto final a la presente emisión de La Noticia, Luisa Delgadillo. Claro que sí, amigos televidentes, los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues ya viene La Noticia en la comunidad. Que tengan un increíble día miércoles y en especial para ti, mi querido José Luis. Igual